Al comienzo de cada temporada, la mayoría de los clubes recién ascendidos de la segunda división tienen como objetivo principal mantenerse en la categoría de primera división. Sin embargo, hay algunos que deciden ir más lejos y terminan consagrándose con el título. Bueno, voy a estar un tiempo afuera de mi casa y no voy a poder grabar, así que probablemente si están viendo esto ya después de las fiestas, probablemente sea un video programado porque yo ya no voy a estar más en mi casa, muy probablemente. Nuevamente recordarles que se pasen por el podcast de La Fogata del Fútbol, que es el podcast en el que participo junto con Caperot y con Fútbol Modesto, así que nada, para que le echen un vistazo. Y sin más, vamos directamente con el video. El primer club del que voy a hablar es Rosario Central. Los canallas descendieron en el Metropolitano de 1984 a la segunda división del fútbol argentino, la primera B nacional. Esto tras quedar penúltimos en la tabla de clasificación y penúltimos en la tabla de promedios, que es la que importa para ver los descensos. De todas formas, Central no pasó mucho tiempo en la segunda división, ya que al año siguiente ascendieron como campeones. El formato de la primera B en esos tiempos se dividía en dos secciones, y el campeón de cada sección ascendía directamente a la primera categoría. Es así como Central ganó su sección con 60 puntos, 13 por encima de Quilmes, el escolta. En su primer año de regreso, los canallas hicieron historia consagrándose con el título de la mano del histórico Ángel Tuliosov. Hasta ahora son el único club argentino que logró el título de segunda división y primera división de forma consecutiva. Y lograron este título superando por tan solo un punto a su clásico rival de toda la historia, Newell's. Llegaron a la última fecha con 2 puntos de diferencia sobre Newell's y con el empate les valía para ser campeones. Algo que hay que aclarar es que en ese momento en el fútbol una victoria valía 2 puntos, no 3 como en la actualidad. En el último partido de la temporada frente a Temperley comenzaron perdiendo antes de que termine el primer tiempo, pero Orlando Arnaldo Palma logró el empate definitivo y el título canalla. Este fue el cuarto y último título de primera división para la Academia Rosarina. El siguiente caso es uno bastante conocido. En la temporada 1995-96 de la Bundesliga, el Kaiserslautern quedó 16º, descendiendo así a la segunda categoría del fútbol alemán. Pero de la mano de Otto Rehhagel lograron el ascenso al año siguiente, tras salir campeones de la segunda división con 68 puntos, 10 puntos de diferencia sobre el escolta Wolfsburgo. Y ya en la siguiente temporada en primera división comenzaron de la mejor forma con 3 victorias y un empate en las primeras 4 jornadas de liga. Y una de esas 3 primeras victorias fue ante el campeón defensor Bayern Múnich. Y es así que con figuras como Andreas Brehme, Ciriaco Sforza y Michael Ballack lograron pelearle el título al Bayern hasta el último y consagrarse con una fecha de antelación. Acabaron la temporada primeros con 68 puntos, 2 por encima del Bayern. Y al igual que Central terminaron siendo campeones de segunda división y primera división de forma consecutiva, logrando así su cuarto título de Bundesliga y el segundo en un lapso de 7 años. Y en este video la liga francesa no se va a quedar atrás. El Mónaco acabó la temporada 1975-76 de la División 1 de Francia en el puesto 16, descendiendo así a la División 2, la segunda categoría de Francia. El formato de la División 2 se dividía en 2 grupos y el campeón de cada grupo ascendía directamente. Es por esto que el Mónaco aprovechó y salió campeón del grupo A, obteniendo 48 puntos, 3 por encima del Guingamp, que fue el escolta. Es así como lograron regresar a la primera división y luego en la temporada siguiente, de la mano de Lucien Leduc, lograron el título de primera división. Quedaron primeros con 53 puntos, tan solo un punto por encima del subcampeón Nantes. El argentino Delio Onís fue el goleador del Mónaco con 29 tantos, 8 por debajo de un tal Carlos Bianchi, que jugaba en ese momento en el PSG, y fue el goleador de esa temporada de la División 1. Este fue su tercer título de primera división y al igual que los 2 equipos anteriores, fue campeón de la segunda división y primera división de forma consecutiva.
Ya en el penúltimo viajamos a Inglaterra, específicamente a Ipswich. El Ipswich Town ascendió a la primera división por primera vez en toda su historia en 1961. Lograron esto tras ser campeones de la Second Division con 59 puntos, uno por encima del subcampeón Sheffield United. Y un dato no menor es que superaron por 7 puntos al tercero Liverpool, club que no pudo ascender a la primera división en esa temporada, ya que el primero y el segundo ascendían de forma directa. Y luego, regresando al Ipswich Town, en su primera temporada en toda su historia, lograron el título de la First Division de la mano de Alf Ramsey con 56 puntos, 3 por encima del escolta Burnley. También gracias a esto lograron la clasificación a la Copa de Europa de la temporada 1962-63, donde quedaron afuera en la primera ronda, como era de esperar. Y finalmente este fue el primer y único título de primera división del Ipswich Town en toda su historia. Pero de todas formas, qué manera de ganar su primer título en su primer año en primera división. Y así finalmente pasamos al último caso de todo el video. El Ludogorets es un club de Bulgaria fundado en 2001 y ya en 2010 lograron su primer ascenso a la segunda categoría del fútbol búlgaro. Y así en su primera temporada en segunda división se consagraron como campeones con 44 puntos, 8 por encima del subcampeón Chernomorets Pomori. Es así como consiguieron 2 ascensos consecutivos para llegar a la primera división del fútbol búlgaro. Y en su primera temporada en toda su historia en la primera división, no solo lograron el título de la liga búlgara, sino que también consiguieron la Copa de Bulgaria, consagrándose así con el doblete en su primer año en primera división. No solo eso, sino que al comienzo de la temporada siguiente obtuvieron la Supercopa de Bulgaria, terminando un 2012 con 3 títulos. Regresando a la Liga de Bulgaria obtenida en 2012, se consagraron tras obtener 70 puntos, tan solo un punto por encima del histórico CSKA de Sofía. Este fue el primer título de primera división de los 9 siguientes. Esto ya que el Ludogorets se consagró campeón de primera división en todas las temporadas en que disputó esta categoría. Y gracias a esto ya son el tercer club búlgaro con más títulos de primera división, con 10. Bueno gente, hasta acá llego con el video de hoy. Sinceramente espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos. Así hacemos crecer esta comunidad, que va bastante bien, y sobre todo cuando subo videos, así que me parece que debería hacerlo un poquito más seguido. Nada, nuevamente recordarles que, o invitarlos nuevamente que se pasen por el podcast de la Fogata del Fútbol, podcast que hago con Caperot y Fútbol Modesto, donde hablamos de cualquier tipo de temas acerca del fútbol. Y bueno, nada, invitarlos a que se pasen por ahí. Y sin nada más que agregar, simplemente decirles que gracias y que nada, nos vemos.